En esta clase vamos a resolver los ejercicios correspondientes a los criterios de la primera y segunda derivada. En primer lugar, nos piden determinar el cono recto de mayor volumen que se obtiene al girar un triángulo rectángulo en torno a uno de sus catetos, cuya hipotenusa son 6 metros. ¿Bien? Entonces la situación es la siguiente. Tenemos un triángulo rectángulo, digamos con radio I, altura X, digo radio y digo altura, porque estoy pensando en la siguiente situación. Si uno gira el cono respecto a la altura, o sea, si uno gira el triángulo respecto a esa altura, se obtiene un cono de esa forma. Ahí la altura es X, radio Y. ¿Está bien? Eso es lo que se obtiene. Entonces tenemos que encontrar los valores de X e Y de manera que el volumen de este cono, que sabemos que es 1/3 pi por el radio al cuadrado, por la altura, debemos encontrar los valores de X e Y para que este volumen sea el mayor posible. ¿Está bien? Entonces, en primer lugar, por la identidad de Pitágoras, tenemos eso, lo cual nos da dos restricciones, nos da ciertas restricciones acerca de X e Y. Deben ser valores entre 0 y 6. ¿Está bien? Por otra parte, si despejamos Y de la ecuación que está acá, entonces obtenemos raíz de 36 menos X cuadrado. ¿Está bien? Si ahora reemplazamos el valor de I en el volumen, acá, obtenemos un volumen en función de X. Pi 36 menos X cuadrado por X. ¿Está bien? Entonces, gracias a esta relación, el volumen se pudo expresar en función de X, que es lo mismo que escribir eso que está ahí. La primera derivada de esa función es eso que está ahí. Si simplificamos, nos queda 12 menos X cuadrado. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que la derivada es 0, si, solo si, X es raíz de 12, o bien X es menos raíz de 12. Pero este valor no está permitido, dado esa condición que pusimos ahí. ¿Está bien? Dado que X e Y son distancias, no pueden ser negativas. Por otra parte, la segunda derivada es menos 2pi x, por lo que si evaluamos en el valor raíz de 12, nos da menos 2pi raíz de 12, que es un valor negativo. Esto implica, por el criterio de la segunda derivada, que x igual raíz de 12 es máximo local de la función b. ¿Está bien? Y no tenemos más puntos críticos en el intervalo 0,6. ¿Está bien? Pero, si el x es 0, entonces el volumen da 0. Si el x es 6, fijarse que si el x es 6, entonces el y es 0. Por lo tanto, el volumen es 0. ¿Está bien? Por lo tanto, este valor que nosotros hemos obtenido acá, por este pequeño análisis, se tiene que x es el máximo global.
es el máximo de la función b sujeta a la restricción x cuadrado más y cuadrado igual 36. Eso significa que si el x es 12, perdón, si el x es raíz de 12, entonces y al cuadrado más 12 tiene que ser 36, por lo tanto y al cuadrado es 24. Y esto implica que el i tiene que ser raíz de 24. ¿Está bien? Entonces, las dimensiones que generan el cono de mayor volumen son x igual raíz de 12 y igual raíz de 24. Con eso finalizamos el ejercicio 1. Para resolver el ejercicio 2, vamos a proceder de la siguiente manera. En primer lugar, notar que el denominador de la función f, que es x cuadrado menos x menos 2, se puede escribir como x menos 2 por x más 1. Por lo tanto, la función f se escribe de esta manera. X cubo partido x menos 2, x más 1. ¿Sí? Eso nos dice que el dominio de la función f son todos los reales salvo el menos 1 y el 2. ¿Bien? Bien. Por otra parte, vamos a hacer una tabla de signos. Para f. ¿Sí? Signos y ceros para f. ¿Está bien? En esta tabla vamos a colocar x cubo, x menos 2, x más 1 y la función f que se escribe así. Esta tabla la realizamos con los siguientes puntos. Menos 1, 0 y 2. Sabemos que estos puntos no son parte del dominio, por lo tanto los tenemos que quitar. ¿Está bien? Y notar que para x menor que 0, x cubo es negativo, y para x mayor que 0, x cubo es positivo. Para x mayor que 2, x menos 2 es positivo, y para x menor que 2, esto es negativo. Para x mayor que menos 1, esto es positivo, y para x menor que menos 1, esto es negativo. Conclusión, si el x es menor que menos 1, esto es negativo. Si el x está entre menos 1 y 0, esto es positivo. Si el x está entre 0 y 2, esto es negativo. Y si el x es mayor que 2, esto es positivo. En 0, la función f toma el valor igual 0. Esto nos está diciendo lo siguiente. Nos está diciendo que si nosotros ponemos en un plano cartesiano los puntos menos 1, sabemos que no es parte del dominio, 2, ahí. Lo que obtuvimos antes concluye lo siguiente. Para x menor que menos 1, el gráfico de la función debe estar en esta región que estoy sombreando. Para x entre menos 1 y 0, el gráfico de la función debe estar en esta región sombreada. Para x entre 0 y 2, el gráfico de la función debe estar en esa parte. Y para x mayor que 2, el gráfico debe estar en esa parte. ¿Está bien? Además, en 0, la función toma el valor 0, por lo tanto ese es un punto de la función, un punto del gráfico de la función. ¿Está bien? Eso es lo primero. Por otra parte, la derivada de f. Si nosotros calculamos la derivada de f, usando la regla del cociente, y después factorizamos eso, vamos a llegar a la siguiente expresión. Esa es la expresión simplificada para la derivada de la función
f. ¿Está bien? De aquí concluimos lo siguiente. La derivada y este producto tienen el mismo signo. Y esto es simplemente porque está esta expresión, esa expresión y esa expresión que son positivas. Por lo tanto, el signo de f depende de ese producto de ahí. ¿Está bien? Entonces, para analizar los signos de f, haremos la siguiente tabla. En donde los puntos acá deben ser 1 menos raíz de 7, 1 más raíz de 7, ¿sí? Acá pondré x menos 1 menos raíz de 7 y x menos 1 más raíz de 7. ¿Está bien? Y acá la derivada. ¿Sí? Y acá abajo voy a poner la información que vamos a obtener para la función f. ¿Está bien? Con la primera derivada. Notar que eso es positivo si es que x es mayor que 1 menos raíz de 7 y negativo en el caso de que x sea menor que 1 menos raíz de 7. Esto de acá es positivo si es que x es mayor que 1 más raíz de 7 y negativo para el resto. ¿Está bien? Por lo tanto, la derivada en este caso es positiva. En este caso, entre esos dos valores, s y s, es negativa. Y para los valores mayores que 1 más raíz de 7, esto es positivo. Eso me dice que en este rango la función va creciendo, en este rango la función va decreciendo y en este rango la función va creciendo. ¿Está bien? De aquí podemos concluir fácilmente por el criterio de la primera derivada que 1 menos raíz de 7 es máximo local. Y esto es simplemente porque cambia el crecimiento de la función en 1 menos raíz de 7, pasa de ser creciente a ser decreciente, y 1 más raíz de 7 es mínimo local. ¿Sí? Porque cambia el crecimiento de la función en ese punto, pasa de ser decreciente a creciente. ¿Está bien? Así que esa es la información que nos entrega la primera derivada. ¿Está bien? Respecto a la segunda derivada, si calculan la segunda derivada y em, factorizan tanto el numerador como el denominador, obtienen lo siguiente: 6x por x cuadrado más 2x más 4 partido en x menos 2 al cubo, x más 1 al cubo. ¿Bien? Luego, la conclusión aquí es: la segunda derivada tiene el mismo signo que esta expresión. ¿Sí? Claramente el signo de x más 1 es el mismo que x más 1 al cubo. El signo de x menos 2 es el mismo que x menos 2 al cubo. Pero esta parte que está acá, ese polinomio de grado 2, es siempre positivo. Es positivo para todo x, pongamos, en el dominio de la función f. ¿Sí? ¿Y por qué es positivo? Porque su discriminante es negativo. ¿Está bien? Su discriminante y el coeficiente principal, que en este caso es 1, es positivo. ¿Está bien? Entonces, vamos a realizar una tabla de signos para la segunda derivada
Y en este caso, solamente van a estar involucrados S y S. Los puntos que van a ser considerados en la tabla van a ser el -1, va a ser el punto 0 y el punto 2. Y acá pondré la segunda derivada y las conclusiones que vamos a obtener para la función. Ahí es sin derivar. ¿Está bien? Bien, entonces, x es positivo si es que x es mayor que 0 y negativo en caso contrario. X menos 2 es positivo para los x mayores que 2 y negativo para el resto. X más 1 es positivo para los x mayores que -1 y negativo para el resto. Por lo tanto, la segunda derivada en este rango de -1 hacia atrás es negativo, acá es positivo, acá es negativo y acá es positivo. Eso nos dice, por el criterio de la segunda derivada, que la función en este caso es cóncava. En este caso, la función es convexa, en este caso la función es cóncava y en este caso la función es convexa. Esa es la información que obtenemos a partir de la segunda derivada. ¿Está bien? Además, si es que juntamos lo obtenido en esta tabla, en la tabla 1, en la tabla 2 y en la tabla 3, ¿sí? Vamos a hacer una tabla, resumen, para las tres tablas anteriores. En esta tabla tienen que estar los siguientes puntos. 1 menos raíz de 7, menos 1, 0, 2 y 1 más raíz de 7. ¿Sí? Aquí voy a colocar la función f, los signos de la función f, que ya sabíamos que eran de esta manera. Negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, positivo. Eso se copia de la tabla 1. De la tabla 2 concluimos que la primera derivada se completa de esta forma. Menos, 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 más. ¿Cierto? Por lo tanto, la función f tiene que tener este comportamiento. Creciente, decreciente, 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 creciente. La segunda derivada, la última tabla, menos, menos, más, menos, más, más. Por lo tanto, para la concavidad tenemos lo siguiente. Cóncava, cóncava, convexa, cóncava, convexa, convexa. Esta es la tabla resumen que nos va a servir para realizar el gráfico de la función f. ¿Está bien? Entonces, si vamos a hacer el gráfico ahora de la función anterior, con lo obtenido en la tabla anterior. Entonces, en primer lugar, tenemos que considerar el punto 1 menos raíz de 7, punto menos 1 por ahí. Ese punto no es parte del dominio. El punto 0, 2 y 1 más raíz de 7. Bien, sabemos por la primera fila de la tabla que la función de menos infinito a 1 menos raíz de 7 es negativa. ¿Sí? Así
Así que el valor de f debe estar en 1 menos raíz de 7, debe estar, digamos, por ahí. ¿Está bien? De la tabla anterior tenemos que hasta ese valor, hasta 1 menos raíz de 7, la función va creciendo y es cóncava. Por lo tanto, su gráfico tiene que ser más o menos así. ¿Está bien? Entre 1 menos raíz de 7 y menos 1, la función es negativa, es decreciente y tiene esa concavidad. Y además, como menos 1 no es parte del dominio, ¿sí? Se puede comprobar de manera sencilla que el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda es menos infinito, y el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha es más infinito. Eso se puede comprobar de acá, el cambio de signo que tiene la función ahí. ¿Está bien? Y además, menos 1 no es parte del dominio. Eso nos dice que el gráfico de la función f tiene que ser más o menos así. ¿Está bien? Por otra parte, entre menos 1 y 0, la función, como el límite es infinito, la función es positiva, decreciente y tiene esa curvatura, es decir, es convexa, entonces tiene que ser de esa forma. Les recuerdo que el valor de la función f en 0 es 0. ¿Está bien? Para los x entre 0 y 2, la función es negativa, decreciente, tiene esa curvatura, es decir, es cóncava, y el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda de f, es menos infinito. ¿Sí? Eso se puede ver a partir de eso. ¿Sí? Y además, el límite, cuando x tiende a 2 por la derecha de f, es más infinito. Por lo tanto, el gráfico en esta parte tiene que ser de esa manera: decreciente, negativa y cóncava. ¿Está bien? El valor de la función f en 1 más raíz de 7 debe ser positivo, dado que de 2 en adelante la función f es positiva, eso es lo que dice la tabla. De 2 a 1 más raíz de 7 la función va decreciendo y tiene esa curvatura, es decir, es convexa. Y además tiene una asíntota en 2. Y finalmente, para los valores mayores que 1 más raíz de 7, la función es positiva, creciente y convexa. Por lo tanto, el gráfico tiene que ser de esa forma. Y así terminamos el ejercicio 2.